Muy buenas tardes a todos. Comenzamos ya con la mesa redonda que tengo el placer de moderar. Hoy contamos con la presencia de 3 invitados de excepción, gran conocedores de la situación de la oncología en Europa y en nuestro país y de los retos que tenemos por delante. Quiero dar la bienvenida a Dolors Montserrat, exministra de Sanidad entre 2016 y 2018 y actualmente diputada en el Parlamento Europeo. Muy buenas tardes, Dolors. También quiero saludar a María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española del Medicamento. María Jesús, buenas tardes. Y en la mesa nos acompaña también el doctor Jesús García Foncillas, médico de referencia mundial en oncología y, entre otras posiciones, director del Instituto Oncológico OncoHealth. Jesús, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra invitación. En la conversación que vamos a tener en los próximos casi 60 minutos aproximadamente, vamos a abordar la situación actual de la oncología en Europa y en nuestro país, y lo vamos a hacer analizando los principales retos a los que nos enfrentamos ahora y en el futuro cercano y a medio plazo. Hemos estructurado la conversación en 3 bloques. En el primero abordaremos la situación de la oncología con especial interés en la prevención y diagnóstico precoz. Luego pasaremos a hablar de la innovación en oncología con un especial interés en cómo la innovación está llegando al paciente y analizando cómo podemos acelerar ese acceso y esa disponibilidad de las innovaciones en la sociedad, porque para el paciente oncológico cada día cuenta. Y en tercer lugar, profundizaremos en los retos futuros de la oncología partiendo de los efectos que está teniendo la pandemia de la COVID-19. Para iniciar el primer bloque, quisiera en primer lugar poner sobre la mesa algo de lo que todos somos muy conscientes, y es que el cáncer es uno de los principales desafíos en términos de salud a los que nos enfrentamos como sociedad. Sabemos que es una de las principales causas de mortalidad, que según la OMS está situado como la segunda causa de mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares, y que si sigue el ritmo actual podría incluso llegar a convertirse en la primera causa de muerte en Europa. Y por dar alguna cifra, recurro al informe que anualmente presenta la SEOM, las cifras del cáncer. Este año hablaba de que el número de cánceres diagnosticados en España, en este año, en el 2020, se estima que superará los 270.000 casos. Y bueno, además se estima que 1 de cada 2 hombres y que 1 de cada 3 mujeres en algún momento de nuestra vida pues, podremos tener cáncer. Gracias a investigaciones y a la ciencia de todas estas últimas décadas, hoy sabemos que alrededor de un 40% de los cánceres diagnosticados podían haber sido prevenidos, ya que una parte significativa de estas patologías está asociada con estilos de vida poco saludables o la exposición humana a condiciones medioambientales dañinas, pero también a un screening y diagnóstico temprano. Por lo tanto, en esta primera parte vamos a centrarnos en estos 2 indispensables para reducir la tasa de mortalidad del cáncer: la prevención y el diagnóstico temprano, que además son 2 ejes esenciales en la estrategia de la lucha contra el cáncer propuesta por la Comisión Europea en el Europe's Beating Cancer Plan. Sobre este particular me gustaría abrir la conversación con Dolors Montserrat y preguntarte, desde tu experiencia en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, ¿qué grado de conocimiento consideras que tienen tanto los pacientes como la sociedad en general sobre cómo prevenir el cáncer? ¿Y cómo estáis trabajando desde la Comisión en este ámbito? Pues muchísimas gracias, Ana. Feliz de estar aquí con vosotros, con Asebio, contigo como presidenta y con los que me acompañan en la mesa, para, bueno, quizás poner este gran foco que también ha puesto la Unión Europea, el Parlamento, la Comisión, que es este nuevo Plan Europeo contra el Cáncer, donde yo me atrevo a decir que en esta legislatura no solo
por el COVID, sino que esta legislatura es una gran legislatura marcada por la salud, por el cuidado de la salud y la protección de la salud, y luego pues en esta lucha contra el cambio climático y también hacia, ¿no?, esa transición digital. Lo has dicho muy bien, los datos, o sea, en España y en Europa, en todas las familias, en todos los pacientes, hay conciencia social sobre la gravedad del cáncer y la importancia de la lucha contra esta enfermedad, que en Europa representa la segunda causa de mortalidad. Has dicho datos y ahí están, y por tanto todos somos muy conscientes de ello. También quiero añadir, pues, el envejecimiento de la población también incrementa la incidencia del cáncer, y para al 2030 se prevé en España que el diagnóstico de un nuevo caso sea cada 2 minutos. Por lo tanto, tenemos que actuar. El diagnóstico precoz y la prevención son nuestras mejores armas. La prevención es, sin ninguna duda, la estrategia de largo plazo, coste-beneficio más eficiente que podemos hacer. El área relativa a la detección precoz y la prevención asumen aún mayor relevancia con el conocimiento que el 40% de los cánceres son prevenibles y están vinculados a hábitos que representan factores de alto riesgo como el tabaco, la obesidad, la alimentación y el alcohol. Todos, por ejemplo, sabemos que el tabaco es la primera causa de cáncer, pero pocos saben que la obesidad es el segundo mayor factor de riesgo y la alimentación el tercero. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho en los hábitos y en la prevención. Por lo tanto, una lucha eficaz también contra el cáncer necesita de innovación. Los pacientes necesitan diagnósticos tempranos, precisos, menos invasivos, que orienten eficazmente nuevos tratamientos más efectivos y menos nocivos, y eso supone tener que innovar. Por tanto, Europa, como os he dicho, el Parlamento y la Comisión han marcado ya el camino con este nuevo Plan Europeo contra el Cáncer, que va a haber la presentación enero-febrero, donde también ya se ha constituido por parte del Parlamento Europeo con el impulso y la iniciativa del Partido Popular Europeo, donde hemos constituido una nueva comisión especial en el Parlamento en la lucha, ¿no?, en la Beating Against Cancer, ¿no?, o sea, en la lucha contra el cáncer, donde hemos puesto la prevención y el diagnóstico temprano entre las 5 acciones prioritarias fundamentales para esta lucha, junto, por supuesto, con una atención multidisciplinar, física y mental, políticas sociales de apoyo a los pacientes y a sus familiares y la equidad en el acceso a tratamientos y curación. Por tanto, esta legislatura europea será la legislatura de la salud. Yo os quiero decir que el Plan contra el Cáncer contará, aparte del propio plan, contará con el apoyo de la Misión Cáncer. También es la primera vez que dentro del programa Horizonte Europa, que todos lo conocéis porque realmente es uno de los grandes planes europeos en investigación, pues el plan Horizonte Europa para esta legislatura tiene 5 misiones y es la primera vez que tiene una misión cáncer de investigación para este 2021 hasta el 2027, que será exclusivamente dedicado a la investigación para la lucha contra el cáncer. Luego también hemos creado ahora, recientemente, lo hemos aprobado hace 2 meses, el nuevo programa europeo para la salud. Es un nuevo programa que antes estaba incluido dentro del programa Horizonte, ahora es un programa autónomo, independiente, ambicioso, dotado con presupuesto. Tiene un presupuesto de 10 veces mayor que el último y que nos va a ayudar, ¿no? Es un instrumento muy potente que nos va a ayudar en la lucha contra el cáncer y sobre todo también en la prevención. Y luego nosotros también ya hemos decidido reforzar el mandato y las capacidades de la Agencia Europea del Medicamento, donde queremos que sea más ágil pero que continúe siendo igual de seguro. Y también no aplica tanto al cáncer, pero sí a la salud pública, pues también hemos reforzado el mandato y las capacidades al Centro de Control de las Enfermedades. También hemos creado una nueva Agencia Europea para la Investigación y el Desarrollo Biomédico Avanzado y, sobre todo, pues esta gran batalla que estamos dando hacia esa transición digital, la transformación digital del sector salud, y también la nueva presentación de la semana pasada de una nueva estrategia farmacéutica europea. Por tanto, como veis, son todos instrumentos definidos y encaminados hacia la lucha contra el cáncer, donde ponemos en el centro de las políticas europeas al paciente y donde queremos, ¿no?, trabajar junto con la industria, sector público y privado, para avanzar en la lucha contra el cáncer, pero también poniendo como gran objetivo Europa líder en el mundo en el de la salud. Por lo tanto, ¿no?, para iniciar, pues os he puesto el marco donde ahora estamos trabajando en Europa y luego pues ahora me vas preguntando más y vamos avanzando en lo que creáis conveniente que tenemos que avanzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dolors, por avanzar en esta
primera parte sobre prevención y diagnóstico precoz, lo has dicho muy bien, o sea, en Europa estáis trabajando en estas líneas, igual que los organismos internacionales. De hecho, la OMS afirma, ¿no?, que las terapias más eficaces en oncología son todas las vinculadas a la detección precoz y al diagnóstico lo más preciso posible. Y aquí destaca también la importancia de los profesionales en este proceso. Me gustaría preguntarle a Jesús por el papel que tenéis los clínicos en este objetivo recomendado por los distintos organismos internacionales. Y bueno, si crees que lo estamos haciendo bien en nuestro país, si se debería mejorar el acceso, por ejemplo, a los test de diagnóstico, que actualmente mayoritariamente no se encuentran financiados por el sistema público. En fin, profundizar en este apartado. Jesús. Ana, muchas gracias a Sergio por la invitación y por la oportunidad de poder compartir con este magnífico grupo de compañeros en esta mesa lo que de alguna forma son puntos de preocupación claros en cuanto a cómo tenemos que abordar el paciente de cáncer, que evidentemente el primer objetivo más importante es que no llegue a ser paciente de cáncer. Y ahí evidentemente hay dos caminos. Uno es la prevención primaria y otro es la prevención secundaria. La prevención primaria se dirige fundamentalmente a cambiar la forma en la que el individuo puede ponerse a riesgo con situaciones que pueden conducir a una mayor probabilidad de desarrollar cáncer. Y eso se traduce en poder concienciar a la población que necesitamos, y es muy importante, incorporar hábitos saludables. Necesitamos cambiar lo que de alguna forma es la dieta, que de alguna manera, viviendo como vivimos en un país mediterráneo, muchas veces tenemos una situación de dietas que desde luego no se aproximan a la dieta mediterránea clásica. También es verdad que haría falta hacer un mayor énfasis en todo lo que de alguna forma es el papel del ejercicio físico más elemental, como puede ser, por ejemplo, caminar, andar, un mínimo de ejercicio al día. Y luego, evidentemente, hay hábitos que debemos por todos los medios erradicar, como puede ser, junto a ello, que son elementos que impactan muchísimo y cuya influencia en el desarrollo de la enfermedad sí que han demostrado tener un cambio importante, significativo, en cómo se traduce una reducción significativa importante en lo que es la incidencia de cáncer. Hay una prevención secundaria. Y la prevención secundaria hoy es una realidad en tumores como pueden ser mama, a través del programa de screening con mamografía, también en cáncer de cervix y también en cáncer de colon. Pero es cierto que, por ejemplo, en cáncer de próstata no es algo que está estandarizado y necesitamos poner de alguna forma medios para alcanzar a todos los varones que entren dentro de un sistema que nos permita poder plantear de forma organizada, de forma estructurada, lo que puede ser un control, un chequeo, con algo tan simple como puede ser el tacto rectal y el análisis del PSA. O, evidentemente, uno de los grandes tumores por incidencia, como es el cáncer de pulmón. Nosotros participamos en el estudio del CAP, estudio que demostró que el seguimiento de pacientes de riesgo, cuando se plantean TAC de baja radiación que nos permiten hacer un control de estos nódulos, se traduce en que podemos identificar situaciones donde ese cambio puede necesitar o puede traducirse en que tengamos que hacer una biopsia y detectar precozmente un cáncer, como es el cáncer de pulmón, que aunque hoy tenemos grandes avances, cualquier avance evidentemente es superado por lo que puede ser un diagnóstico precoz de un cáncer que sigue siendo de pronóstico tan infausto como hace 4 o 5 años y donde cualquier intervención que nos permita llegar a un diagnóstico precoz se traduce en poder curar de forma definitiva a un paciente. Pero junto a ello, y algo que yo creo que compete claramente a Asebio, es hacia dónde va el diagnóstico precoz. Podemos pensar en que el futuro del diagnóstico precoz y por tanto de la prevención podrían ser test moleculares, test que pudiéramos hacer de forma no cruenta a través de una muestra de sangre. Pues hay datos, por ejemplo, estudios publicados por el Johns Hopkins, donde el análisis de un conjunto de genes puede ayudarnos a identificar lo que puede ser una situación que nos pone sobre el aviso
de un paciente en situación de desarrollar cáncer. O, por ejemplo, otro estudio también del grupo de Harvard, donde a partir del estudio de una forma que es las plaquetas educadas por el tumor, podemos identificar entre paciente sano y paciente con un desarrollo potencial de cáncer y además poder caracterizar el tipo de cáncer al que tenemos. Tenemos que plantearnos como estrategia a nivel de país que tenemos que ser punteros en lo que de alguna forma puede dar un traste a lo que es ahora mismo el diagnóstico precoz en cáncer, que se traduce sin lugar a dudas, no solo en lo más importante que es en salvar vidas, sino también en coste, porque evidentemente el coste del tratamiento de cáncer es muy elevado. Y todo lo que podamos plantear, todo lo que podamos hacer para conseguir que ese tratamiento no llegue porque hemos diagnosticado precozmente, tenemos que poner en marcha toda esta estrategia. Y en ese sentido, sí me gustaría que aunáramos esfuerzos entre todos los actores para poder hacer realidad lo que puede ser un cambio de paradigma en lo que es el escenario del cáncer. Muchas gracias, Jesús. Y de hecho yo te he escuchado en ciertas ocasiones que por muy caro que sea un sistema preventivo, siempre será mejor que el tratamiento posterior. En Asebio, de hecho, publicamos hace no mucho tiempo un libro blanco sobre diagnóstico in vitro en España, donde se reflejaba que el 70% de las decisiones clínicas actuales dependían de los test de diagnósticos. España, que por cierto ocupa el cuarto lugar en Europa en cuanto a desarrollo de test de diagnóstico. En ese libro, además, se hacían una serie de recomendaciones sobre cómo agilizar el acceso de diagnóstico a los test de diagnóstico en nuestro país, ¿no? Y se hablaba de una potencial centralización en procedimientos, mayor transparencia, entre otros, mediante la creación de una ventanilla única que integre y coordine toda la información de ellos, que sería especialmente útil para muchas de las empresas que forman parte del sector, ¿no? Que son mayoritariamente pymes. Y en dicho informe se ponía como ejemplo la Oficina de Apoyo a la Innovación y Conocimiento sobre Medicamentos de la Agencia Española del Medicamento. María Jesús, ¿nos puedes contar cómo funciona la oficina en todo este tiempo que lleváis con ella ya y cómo estáis trasladando la innovación de cara a los medicamentos? Claro, muchas gracias, Ana. Muchas gracias a Asebio por darnos la oportunidad de este encuentro en esta mesa con 4 personas que han dedicado buena parte de su vida a la sanidad y en concreto a la oncología y la oportunidad de reencontrarme con viejos amigos. Me pedías que te hablara de cómo funciona la oficina de innovación que tenemos en el Departamento de Medicamentos de Uso Humano y ya te adelanto que para nosotros uno de nuestros objetivos en nuestros planes de transformación es que la innovación debe ser un tractor de evolución de la agencia que debe calar a toda la organización y no únicamente en las zonas que puedan estar más, que reciban más el impulso o el contacto de la investigación clínica, como los 2 departamentos de medicamentos, y que la oficina, que ahora es la ventana de entrada o de comunicación con el sector innovador y está dedicada a medicamentos, tiene que ser una ventana para todo el sector innovador que nosotros regulamos. Productos sanitarios, por tanto, diagnóstico in vitro, medicamentos de uso humano, medicamentos veterinarios. Hasta ahora está funcionando dedicado a medicamentos y esta oficina nació como respuesta a una necesidad que se había identificado en nuestro país, pero también en nuestros grupos de trabajo a nivel europeo en la red de innovación de las agencias de medicamentos, las agencias nacionales de medicamentos. Y es que hay una desconexión entre la investigación académica y el salto a un medicamento industrializado. Cuando se analizan cuál es el origen de las nuevas moléculas que son autorizadas en la EMA, por ejemplo, por procedimiento centralizado, pues una gran mayoría de los medicamentos tienen su origen en pequeñas o medianas empresas o incluso en grupos académicos y van cambiando a lo largo de su ciclo de vida, o bien estas empresas pequeñas son absorbidas por empresas grandes que después acaban registrando el medicamento, o muchas de estas ideas se pierden por el camino. Esto puede ser porque la idea no estaba destinada a tener éxito, pero también puede ser por falta
de orientación en el desarrollo clínico de una buena idea a un producto que pueda tener todas esas garantías de calidad, eficacia y seguridad para estar autorizado. Así que sentíamos que teníamos el deber de conexión y diálogo temprano con los investigadores. Durante estos meses del COVID encontramos también pues casi una nueva utilidad de la ventana. Digamos que nuestra oficina de innovación hasta marzo de este año era de recepción, investigadores básicos o en ese punto translacional a punto de darle el salto a la investigación clínica, contactan con nosotros, les damos asesoría científico-regulatoria, los encaminamos a los expertos de ensayos clínicos, asesoría sobre cómo desarrollar ensayos clínicos, cómo tiene que hacerse todo el desarrollo clínico para que después coincida con los requisitos que una agencia regulatoria le va a pedir para poder ser evaluado y autorizado. Requisitos incluso de calidad que no aplican directamente a las competencias del Departamento de Medicamentos de Uso Humano, que es, algunas son de ese departamento y otras pueden ser de la inspección por las plantas que tienen que ser autorizadas. No se puede, cosas muy básicas, no se puede utilizar en ensayo clínico un medicamento que no se haya elaborado cumpliendo normas de correcta fabricación en una entidad autorizada para hacer medicamentos de investigación humana a tal efecto por la agencia. Bien, pues esto era lo que estábamos haciendo y de hecho acompañamos pues el grupo de el doctor Damián, se me olvidó ahora su nombre, su apellido, desarrollando su medicamento de células autólogas para el tratamiento de úlceras refractarias por colitis ulcerosa o por enfermedad de Crohn u otro tipo de úlceras refractarias, porque de entrada su investigación era muy abierta. Contactamos con ellos, fuimos dándoles asesoría y acompañamiento durante todos sus ensayos clínicos. Su grupo de investigación pasó a tener una spin-off. La spin-off fue absorbida por una startup que al final el producto lo compró una gran farmacéutica que fue capaz de llevarlo al mercado. No digo que sea este el camino de éxito, porque el camino de éxito debería también ser que poner una buena idea en el mercado tuviera retorno hacia el sector público cuando ha nacido desde el know-how y la inversión del sector público, como era este caso, pero desde luego sí es un camino de éxito porque ha puesto al alcance de los pacientes un medicamento necesario. Lo que hemos visto en estos meses del COVID es que no solo hay que esperar a que nos vengan a buscar, sino que a veces hay que salir a explorar. Y así en finales de abril, principios de mayo, cuando todavía no había estrategia europea de vacunas, pero teníamos claro que era la única solución posible para esta pandemia, pues empezamos directamente a llamar por teléfono a todos los grupos de investigación que había en España que estaban desarrollando vacunas, que sabíamos que tenían experiencia en coronavirus o en desarrollo de vacunas. Hablamos con todas esas empresas que tuvieran capacidad de fabricar vacunas, normalmente veterinarias, que es donde España es una potencia, pero también alguna que hay en España autorizada para hacer vacunas en ensayo clínico en humanos y nos dimos cuenta que era necesario hacer eso. Esta oficina de innovación es necesaria porque los investigadores están trabajando con criterios de investigador para obtener el mejor resultado posible, publicarlo en un paper, someterlo al criterio de la comunidad científica, que se lo revalide y poder continuar con su proyecto de investigación. Pero si desde el principio no se tiene en cuenta que su producto pueda acabar siendo evaluado por una agencia, pues hay pasos que se saltan o componentes en la elaboración o instalaciones en las que se desarrollan o condiciones del estudio en animales que no van a cumplir requisitos regulatorios y que cuando lleguen más tarde supondrá un retraso porque hay que volver a empezar. Creemos que esto es trasladable también a diagnóstico in vitro y a todo el sistema de productos sanitarios, así lo vimos con los respiradores y nuestro objetivo es ahora dotarnos de la capacidad interna para poder seguir haciendo esto, especialmente con los test de diagnóstico in vitro, no tanto en este caso llamado por la necesidad de la oncología, que es lo que nos ocupa ahora, pero es que lo hemos visto de una forma acuciante, la necesidad que hacía falta esta oficina con el diagnóstico in vitro de esta enfermedad, pero desde luego que será aplicable a todo. Muchas gracias, María Jesús, y enhorabuena. Vamos a dar paso al segundo bloque, que es sobre innovación, aunque ya lo estamos abordando también en el primero, pero vamos a centrarnos en el acceso. Me gustaría empezar diciendo que, lo comentabas también tú, María Jesús, la importancia que tiene la investigación en ese primer eslabón de la cadena para hacer llegar esa idea al paciente final.
En el ámbito de la oncología, la verdad es que somos punteros, tenemos datos también desde Asebio, de los socios. La oncología es precisamente el área terapéutica con mayor número de investigaciones. Suponen más de la mitad de las investigaciones centradas en tratamientos y más del 30% de productos de diagnóstico, de lo que estábamos hablando ahora en el ámbito de la medicina personalizada. María Jesús, por empezar contigo, ¿cómo se valora desde la Agencia del Medicamento este esfuerzo investigador que se está haciendo en oncología en nuestro país? Y me gustaría que además destacaras cuáles son las fortalezas de nuestro tejido investigador y que lo contextualizaras en esta capacidad para contribuir a los objetivos del Plan de Cáncer Europeo. Realmente las cifras hablan por sí mismas y efectivamente tenemos una capacidad de investigación clínica en oncología muy alta, líder en Europa, casi líder mundial. Y esto lo que indica es, como decías, la calidad del tejido investigador y la buena conexión que hay entre los desarrolladores, en este caso, en la mayoría de los casos, la industria farmacéutica y los clínicos que tienen esta vocación de investigación clínica. Esto lo he comentado en otras ocasiones. Uno se da cuenta del nivel de investigación que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud cuando sale a los congresos internacionales de las especialidades, por ejemplo, en ASCO, en el caso de oncología o ESMO, y se da cuenta que tenemos ponencias en todas las plenarias o en todas las mesas importantes todos los años. Hay algún investigador español haciendo su presentación. A veces ensayos clínicos con un corte más comercial y otras veces con un corte más académico. Y probablemente esa representación esté por encima de lo que corresponde a nuestro país por su nivel de inversión en ciencia, por su nivel de desarrollo científico en general. La investigación clínica está muy bien posicionada y en concreto en oncología. Creo que de todas maneras hay algunas cosas que se pueden mejorar. Esto es cuando estamos hablando de investigación clínica ya más avanzada, con el producto más próximo a la llegada ya al paciente. Pero este gap inicial con la investigación básica no está bien completo. Esto que contaba en la intervención anterior, que habíamos detectado en la investigación de las vacunas contra el SARS-CoV-2 en España, igualmente es aplicable a la oncología. Hay muy buena investigación básica, hay buena investigación translacional, y luego hay buena investigación clínica, pero estos tres terrenos, estos tres escenarios no están demasiado bien engarzados. Digamos que la producción industrial no engancha con el primero, con el de la investigación básica. Y aquí es posible que estemos perdiendo muy buenas ideas. Creo que los institutos de investigación sanitaria que están asociados a los hospitales deberían de ser una buena herramienta para dar solución a esto, porque los investigadores conviven con los clínicos y entienden y ven de primera mano la necesidad de dar respuestas a necesidades clínicas. Pero de alguna manera nuestro tejido investigador requiere alguna dirección más. No sé muy bien cuál es el estímulo, cómo se consigue que la investigación básica no pierda esa... La investigación básica tiene que ser un poco agnóstica, tiene que haber una masa crítica muy importante de investigación básica para que surja algo que pueda tener aplicación. Pero a veces también hay que hacerla con la intención de que surja algo que tenga aplicación. Hay que engancharla con la necesidad de dar respuesta a necesidades reales. Quizá esto aquí, en este país, no lo hemos sabido hacer bien. Y hay otra cosa en cuanto ya a la investigación clínica que creo que también puede mejorar. A veces veo que nuestra elevada actividad en ensayos clínicos en los hospitales tiene unos pies de barro y puede estar en peligro. Es evidente el beneficio de hacer investigación clínica en oncología, de tener ensayos clínicos en los hospitales, ¿no? Responden a una laguna en el conocimiento y generan conocimiento, el primer objetivo. Segundo objetivo, permiten que se traten algunos pacientes que no tienen otras alternativas, pues que tengan una ventana de oportunidad con una medicación en investigación. Quizá no resulte efectiva, pero al menos tienen ahí una ventana de oportunidad. El tejido investigador aprende, está generando conocimiento de primera mano participando en la investigación. Pero este retorno no se distribuye por igual en los hospitales, de manera que no todos los que participan en el ensayo clínico ni están involucrados por igual, ni están reconocidos por igual. Y esto puede llevar a una falta de motivación o de implicación que amenace el éxito de la investigación clínica. Los ensayos clínicos suelen tener una
reversión directa muy importante en el servicio médico, que es IP del estudio, en este caso en oncología o en hematología o en oncología pediátrica, pero hay otros servicios como farmacia hospitalaria, como radiología, que la implicación en estos ensayos clínicos es fundamental y que entiendo que si no están debidamente integrados, involucrados, no van a tener la motivación necesaria para mantener el éxito de la investigación. Tienen que combinar esta investigación con la sobrecarga asistencial que todos conocemos, con las listas de espera que hay que gestionar en los servicios de imagen, y creo que el retorno deben sentirse partícipes igual que pueden sentirse los servicios médicos. Y esto fortalecerá el tejido de investigación clínica y permitirá saber que este éxito no es flor de un día y que España puede ser líder mundial en investigación clínica en oncología. Gracias, María Jesús. Tenemos aquí a Jesús García Foncillas, uno de los principales investigadores en oncología. Estoy segura, Jesús, que quieres comentar, ¿no?, lo que acaba de presentar María Jesús. Y ya aprovecho para después preguntarte sobre cuál es la situación del acceso de toda esa innovación a los pacientes en España. Muchas gracias, Ana. María Jesús lo ha dicho perfectamente. Yo creo que en España falta una capacidad de aunar toda la investigación que se hace, que como muy bien decía María Jesús, se hace una extraordinaria investigación básica, una gran investigación translacional. Hay grandes equipos de investigación clínica, no solo en oncología, sino en otras especialidades, pero de alguna forma no tenemos estructurado un plan que sea capaz de hilvanar todo ese desarrollo y que tenga un feedback bidireccional desde la investigación básica hasta la investigación clínica. Cuando en 2017 Francis Collins, director del NIH, nombra a Norman Sutherland como director del NCI, le plantea qué es lo que tenemos que hacer para que cambie de alguna forma esa estructura que hay. También aprovecho porque el objetivo es optimizar recursos. Y se plantean que la investigación básica no puede ser, como decían ellos, traducido del inglés, como caminar en el cielo. Tiene que ser algo donde se planteen objetivos muy concretos, muy determinados, con unos planes muy determinados en cuanto a qué es lo que vamos a extraer que pueda ser práctico para pacientes, porque a fin de cuentas quien paga la investigación es el contribuyente, el futuro paciente. Y necesitamos identificar en el campo de cáncer, como decía Saples, cuáles son posibles dianas sobre las cuales desarrollar nuevos fármacos, cómo de alguna forma son de críticos esas dianas en los distintos procesos de carcinogénesis, cómo podemos plantear que a partir de esas dianas, grupos que estén trabajando en colaboración puedan ya empezar a plantear moléculas líderes que puedan servir para alimentar una primera fase preclínica para testar si pueden ser útiles en determinados modelos de tumores, y en base a esa información de posible eficacia en los modelos preclínicos, empezar a hacer un diseño inteligente, racional, de lo que puede ser el fase 1 y luego a las fases posteriores. En el contexto de la oncología cambia por completo. Y nunca como ahora mismo la biología es tan importante porque hemos transformado lo que podían ser grandes campos del cáncer, como podían ser los grandes tipos de tumores, en muy pequeños nichos. Y eso se traduce en que necesitamos conocer cuál es esa razón, esa alteración molecular conductora de ese tipo de tumor, que de alguna forma es el motor que pone en marcha, que es el responsable de la adquisición de un fenotipo agresivo, de un tumor agresivo, y cómo podemos yugular el efecto que provoca esa alteración con el desarrollo de moléculas lo más precisas, selectivas posibles para conseguir máxima eficacia con la menor toxicidad. En España tenemos, como estamos comentando, grupos fantásticos en un campo concreto, pero totalmente deslavazado de cómo esa información puede traducirse en algo más próximo a la clínica y cómo eso, por supuesto, puede llegar en último término a la clínica. Con lo cual, haría falta un plan director, un gran cauce, que de alguna manera pusiera en relieve, pusiera en conexión esas distintas partes que hoy en día están totalmente perdidas.
hay un gap total entre las distintas fases de la investigación. Eso se traduce en que, como Jesús lo dice muy bien, todas las especialidades médicas estamos presentes en los grandes congresos, damos conferencias en las plenarias, pero ¿en qué se traduce? En que al final son la conferencia de un ensayo clínico que esa investigación que podía haber partido de una investigación básica en España acaba siendo el ensayo clínico sin ningún tipo de beneficio ni ningún tipo de retorno de una compañía farmacéutica. Y al final estamos traduciendo lo que es el resultado clínico en esa presentación de un ensayo clínico que es verdad, está muy bien hecho, tenemos una gran capacidad de hacer muy buenos ensayos clínicos, con muy pocos defectos, con una gran intensidad en cuanto a lo que puede ser cuidar hasta los más mínimos detalles, pero no estamos sacando provecho de nuestra propia investigación. Y eso es un problema importantísimo porque tenemos excepcionales investigadores básicos, translacionales, clínicos, pero no están conectados. Y haría falta una conexión. Es una reflexión clara de necesidad para poner en situación donde se merece nuestro país en el campo de la investigación médica. Otro punto importante es, España tiene unos magníficos ensayos clínicos, somos de los países que más contribuimos a los grandes ensayos pivotales que dan aprobación a los fármacos que hoy están marcando las pautas, por ejemplo, en oncología. Pero luego es cierto que entre que podemos poner esos fármacos de investigación al servicio de pacientes que lo necesitan, hasta que ese fármaco regresa, vuelve a lo que es lapso. Existe un auténtico gap. Y eso implica que podemos estar tardando en todo el proceso de aprobación desde la Agencia Europea, todo lo que, no ya tanto por la Agencia Española, sino quizás por lo que es la Comisión de Precio-Reembolso, mucho tiempo. Yo creo que hay un tiempo donde hemos tenido la oportunidad de participar en el ensayo clínico que ha dado lugar a la aprobación por las agencias reguladoras, pero luego los tiempos en que disponemos en la práctica, en la realidad clínica de nuestros hospitales, es muy largo. Y quizás también deberíamos trabajar en que pudiéramos aproximar en tiempo lo que son los avances en los que activamente hemos participado, donde pacientes españoles, pacientes de nuestros hospitales han contribuido con toda generosidad, haciéndose y reclutándose en esos ensayos, y deberíamos ser quizás más, tener más celeridad en ese punto para aportar los gaps entre lo que puede ser que se apruebe por una agencia reguladora y el uso real en la práctica clínica. Totalmente de acuerdo, Jesús. Y de hecho, en nuestro país observamos que hay un claro margen de mejora en cuanto a la incorporación de los tratamientos oncológicos, como dices, puesto que aproximadamente el 33% de los tratamientos aprobados por la EMA no están disponibles en nuestro país, frente al 2% en Alemania, el 12% en Austria o un 16% en Dinamarca. Y también en cuanto al tiempo hasta que ese tratamiento está disponible, que en España supera los 400 días frente a una media de en torno a 100 y pico en Alemania, 80 y tantos en Dinamarca. Dolors, vuelvo contigo. Por supuesto, puedes reflexionar sobre todo lo que han comentado María Jesús y Jesús, pero sí que me gustaría que valoraras cuál es la situación de la innovación, o cómo ves tú, cómo valoras la situación de la innovación en España en comparación con sus pares en la Unión Europea. Y además, desde el Parlamento y desde la Comisión Especial de la Lucha contra el Cáncer en la que estás trabajando, sé que se van a poner en marcha una serie de iniciativas o recomendaciones para que la innovación sea accesible a todos. ¿Nos puedes ampliar cómo estáis trabajando también en ese objetivo? Pues sí, perfecto.
Primero de todo, España es un gran país y ahí están los datos y así también, ¿no? Lo han dicho mis compañeros de panel y tú misma, Ana, o sea, y también cáncer es igual a esperanza, yo lo quiero decir porque frente al aumento de la incidencia del cáncer, la mortalidad se ha reducido en un 18% globalmente desde 1990 y esto es gracias a la investigación y a la innovación. Hemos dicho que España es líder en investigación clínica oncológica en Europa y uno de los grandes países en el mundo. Las instituciones españolas han generado más de 25.000 publicaciones, por ejemplo, científicas sobre el cáncer entre el 2007 y el 2016, situando, por tanto, a España dentro de los 10 primeros países con más publicaciones en este ámbito. Y también contando con casi la mitad de inversión en investigación y desarrollo per cápita respecto a Francia y un tercio respecto a Alemania. Por tanto, España estamos muy bien situados y tenemos que continuar así, por supuesto mejorando y dentro de la Unión Europea. Yo siempre digo que la innovación no puede representar un obstáculo, hay que encontrar ese equilibrio entre la innovación, su accesibilidad y la sostenibilidad de nuestros sistemas nacionales de salud. Nuestros sistemas nacionales de salud europeos solo existen en Europa, somos unos, ¿no? O sea, no lo puedo decir otros países como por ejemplo Estados Unidos y por tanto la Comisión Europea, el Parlamento lo quiere continuar reforzando, ¿no? Este gran liderazgo en el cuidado de la salud de Europa. Por ello es necesario adoptar enfoques más centrados en el paciente, incluyendo modelos de oncología de precisión en los sistemas nacionales de salud, con criterios de evaluación de las innovaciones terapéuticas que permitan elegir los tratamientos óptimos para todos los pacientes sobre la base de los resultados. Y por tanto aquí hay sobre todo dos grandes instrumentos que tenemos en marcha en Europa. La primera, pues lo que os decía antes, ¿no? Esta estrategia farmacéutica para Europa, que esta estrategia apunta a dar solución a necesidades médicas no atendidas. Yo quiero decir, y tú lo decías muy bien, Ana, o sea, no podemos permitir que un paciente de cáncer europeo tenga una diferencia entre un 7% y un 90% de posibilidades de acceso a medicamentos aprobados. Y, por tanto, la estrategia quiere trabajar para que esto no ocurra, o como los ciudadanos europeos esperan entre 90 y 1.000 días para que un fármaco se comercialice después de ser aprobado. Por tanto, la estrategia, sobre todo, pues, va a focalizar muchísimo en esas necesidades médicas no atendidas, que no solo es cáncer, sino que también pues, debemos luchar contra la resistencia a los antimicrobianos, que amenaza a Europa con más de 33.000 personas fallecidas al año. Pero también hoy hay más de 7.000 enfermedades raras, el 95% de ellas sin tratamiento. Y también tenemos una gran brecha en la investigación y desarrollo de medicamentos pediátricos. Por lo tanto, la estrategia tiene muy claro, ha puesto muy bien el foco en cuáles son las necesidades médicas no atendidas y que tenemos que conseguirlo juntos de mejorarlo, sobre todo fomentando un sistema normativo estable y sólido. Tenemos que dar seguridad jurídica y tranquilidad a todos los sectores, tanto públicos como privados. También tenemos, ¿no?, que hacer realidad la transformación tecnológica y digital. Yo siempre digo que debe ser una realidad y en eso también está la Unión Europea, debe ser una realidad la transformación tecnológica y digital utilizando toda la superinformática y la inteligencia artificial para mejorarla en detección precoz y en los tratamientos. Como también tenemos que mejorar la contratación pública y agilizar a través de la EMA, y antes os he dicho, ¿no?, que hemos potenciado más, ¿no?, reforzado más la Agencia Europea de los Medicamentos y por tanto tiene que hacer lo mismo los Estados miembros, pues agilizar los procedimientos de aprobación sin renunciar jamás a la seguridad y a la evidencia. Y por tanto también queremos, ¿no?, una industria farmacéutica competitiva en Europa, impulsando la producción en Europa y nuestra autonomía industrial para no depender de terceros países. Por lo tanto, esta nueva estrategia nos va a ayudar muchísimo a mejorar pues, en innovación, en investigación, en acceso, pero sobre todo también quiero decir pues, en el plan, ¿no?, el plan europeo para vencer el cáncer. Justamente Jesús decía, pues oye, tenemos que estar mejor conectados, y Jesús supongo que hablaba sobre todo a nivel español, pero nosotros hablamos ya a nivel europeo, donde nosotros el plan europeo contra el cáncer también lo vemos como una de las grandes oportunidades, como una prueba piloto, que no será piloto porque será una realidad, pero como una nueva realidad europea donde vamos a trabajar
todos juntos, todos los Estados miembros, todos los investigadores de los Estados miembros, toda la industria farmacéutica de los Estados miembros, de Europa, todos los hospitales, todas las unidades oncológicas, para hacer realidad pues todos estos conocimientos, esas investigaciones que hay en todos los rincones de Europa, pues que se integren, ¿no?, todos estos resultados en ese gran plan europeo, con ese gran también Big Data europeo. Por tanto, la voluntad de Europa es ir hacia una más unión para la salud y que donde con este plan europeo nos va a permitir estar más conectados y que las prácticas, las buenas prácticas, las nuevas investigaciones que hay en cualquier rincón de Europa lo podamos aprovechar el resto de los europeos, y donde esta estrategia nueva farmacéutica para Europa pues también será esencial, ¿no?, para al final lo que os decía antes, ¿no?, terminar ya de ver Europa en un único plano, no ver 27 Estados miembros con sus diferentes hospitales, sino que todos los europeos se sientan atendidos con el mismo acceso, con el mismo trato, con el mismo acceso a los mismos medicamentos, y por lo tanto esto va a ser una realidad, porque tanto la Comisión como el Parlamento como el Consejo Europeo han puesto uno de los grandes objetivos para esta legislatura, el plan en la lucha contra el cáncer, y todos los instrumentos al lado de este plan en la lucha contra el cáncer, que es, ¿no?, trabajar más para esa Europa de la salud. Probablemente el COVID nos ha hecho acelerar este proceso necesario, y por tanto lo vamos a hacer juntos, y por tanto contamos con todos vosotros para hacerlo. Pues ya que mencionas el COVID, Dolors, vamos a entrar en el tercer bloque de esta conversación y vamos a reflexionar precisamente todo lo que el COVID está suponiendo en oncología. De hecho, hay un montón de publicaciones. Yo he estado leyendo mucho estos días sobre múltiples estudios internacionales en revistas de prestigio que están analizando el impacto de la pandemia precisamente en el ámbito oncológico, ¿no?, desde retrasos de diagnóstico, retrasos en acceso a tratamientos. Leía precisamente en el Cancer Cell, publicado ahora en noviembre, que en Reino Unido se han reducido hasta un 90% los screenings de cáncer colorectal, estimándose, por tanto, que a 5 años se puede incrementar la mortalidad entre un 4 y 17%. Esto seguramente Jesús como clínico nos lo puede decir mejor. Y también lo hemos visto en el reclutamiento de pacientes en ensayo clínico, ¿no?, que se han puesto de alguna manera en modo pausa, en muchos de ellos. Y sin embargo, me estoy quedando sin voz. Y sin embargo, tenemos importantes aprendizajes que podemos extraer de este periodo, ¿no?, que puede ser, ahora lo veremos también con María Jesús, que tiene mucha experiencia. Pero me gustaría empezar con Jesús, porque tú has participado en muchos webinars liderados por ASCO, en los que con muchos oncólogos de referencia a nivel mundial habéis reflexionado precisamente sobre los diferentes aspectos relacionados con el tratamiento y los cuidados de los pacientes en la pandemia y en la fase de recuperación. Jesús, ¿cuáles son a tu juicio pues, las grandes transformaciones que la práctica clínica ha vivido en estos últimos meses, y que algunas de ellas han venido para quedarse, y qué aprendizajes positivos podemos tener ya y que van a suponer seguramente un cambio profundo, por ejemplo, en los ensayos clínicos o en la práctica clínica? Totalmente, Ana. Nosotros constituimos dos boards distintos, de manera que en un board estuvimos evaluando cuál de alguna forma podía ser el impacto que había supuesto y que supone todavía ahora el COVID en cuanto al cáncer, bajo el paraguas de la Sociedad Americana de Oncología, y un segundo board también dentro de la Sociedad Americana de Oncología de ASCO, sobre cómo teníamos que hacer una confrontación distinta y un afrontamiento distinto de la investigación clínica. En la parte clínica, es cierto que el COVID ha supuesto, en muchos casos, un retraso diagnóstico, ha supuesto que pacientes que se encontraban en procesos de estudio o de tratamiento, o bien de cualquier terapia, como puede ser la cirugía o la radioterapia,
ha habido retrasos muy significativos que se ha traducido, y esto lo estamos viendo en la práctica clínica, en que cuando vuelven otra vez al circuito normal de la oncología, son pacientes en etapas más avanzadas de la enfermedad, son pacientes que de alguna forma, en algunos casos, han perdido esa oportunidad que podían tener en un contexto de curación y que, por tanto, implica que es verdad que la enfermedad de COVID-19 es una enfermedad que en el desarrollo de su forma más grave llega a ser mortal. Pero también es verdad que el paciente de cáncer, cuando no lo tratamos en el momento correcto y con los plazos adecuados, podemos perder la ventana de oportunidad que permite que ese paciente pueda llegar a curarse. ¿En qué se traduce esto? Que en oncología tenemos que hacer un doble esfuerzo. Evidentemente, los pacientes de cáncer son pacientes vulnerables, son pacientes con un mayor riesgo de contraer la enfermedad. Pero también tenemos que plantearnos que si no es el COVID, es el cáncer, lo que puede de alguna forma poner en riesgo la vida del paciente. Eso se ha traducido, y nosotros lo hicimos al menos en el centro, que desde los primeros momentos pusimos en marcha circuitos en paralelo para de alguna manera plantear circuitos limpios de COVID, circuitos con pacientes de cáncer que eran COVID, pacientes que debíamos llevarlos en conjunto con lo que era el departamento de infecciosas, pero que teníamos que rescatarlos cuanto antes para llevarlos otra vez de vuelta al cauce de su enfermedad oncológica. Al mismo tiempo, lo que nos hemos dado cuenta es que había muchas consultas que podíamos hacer uso de lo que nos hemos dado cuenta que es una realidad y son todas las plataformas virtuales. Y que el paciente hoy en día está preparado para conectarse con el médico a través de ese tipo de plataformas. Y que también al mismo tiempo podemos de alguna manera ser más racionales en cuáles son los tiempos que necesitamos de una valoración a la valoración siguiente sin perder en ningún momento ni poner en riesgo la detección de cualquier recidiva o progresión de la enfermedad. Esto nos ha llevado a racionalizar todo el proceso de seguimiento, todo lo que de alguna forma también es cómo tenemos que ser, pensar más en lo importante que es saber cuándo y cómo tenemos que plantear una visita al hospital al paciente por el riesgo que supone ir a un entorno de mucha probabilidad o de alta probabilidad de contagio. Pero es verdad que también en el otro contexto, que es en el contexto de la investigación clínica, como os digo, en un grupo de autores bajo el paraguas de ASCO nos planteamos que había que hacer cambios en la investigación clínica y que de alguna forma, aunque el impulso inicial fue, como tú decías muy bien, dar al pausa a los ensayos clínicos, eso no es una respuesta, porque no podemos dejar a un lado pacientes que estaban ya en marcha, que estaban en tratamiento en ensayos clínicos, y tampoco podemos parar lo que de alguna forma es la investigación clínica, que se va a traducir en clarísimos mejores tratamientos para los pacientes oncológicos. Y nos dimos cuenta que desde lo que es racionalizar también las visitas, plantearnos cómo podemos hacer desde el acceso a la historia médica electrónica para que también los monitores que vienen a monitorizar y a controlar que se está haciendo correctamente todas las visitas de un ensayo clínico puedan tener acceso telemático a esa historia clínica, que al mismo tiempo podemos plantear el derivar a centros con menos carga de pacientes algunas pruebas bajo el permiso de lo que pueden ser la CRO correspondiente responsable de ese ensayo o el sponsor responsable de ese ensayo, pero desde luego no podemos ni por un lado parar la investigación, ni por otra parte dejar de aplicar o de poder ofrecer un beneficio a pacientes que sí se están beneficiando dentro de ensayos clínicos. Junto a ello, ¿qué es lo que hemos visto claramente como aprendizaje? Yo creo que lo más importante es que tenemos que reflexionar y pensar que lo que nos ha pasado puede volver a pasar. Es decir, podemos superar ahora, afortunadamente, y esperamos que dentro de poco con las vacunas, lo que es esta situación de COVID, pero tenemos que empezar a pensar en un plan de contingencia porque la realidad de que pudiera haber cualquier otra pandemia es algo que no podemos negarlo. Y tenemos que pensar en que los sistemas sanitarios lo que han demostrado es que quizás no estaban tan preparados para asumir una situación de estas características y que todo lo que de alguna forma pensábamos que teníamos conseguido y que pivotaba muchas veces en hacer muchos actos, que algunos de ellos
podían ser, entre comillas, superficiales o de alguna forma no necesarios, podemos de alguna forma seguir planteándolo en la realidad post-COVID. Es decir, yo creo que tenemos que plantearnos, tenemos que pensar que todo esto nos ha enseñado muchísimo, nos ha enseñado a optimizar los recursos, a reducir visitas, a utilizar algunas plataformas como son las plataformas virtuales que nos permiten dar un cambio distinto, un cambio paradigmático en cómo tenemos que tratar, cómo tenemos que cuidar al paciente, que tenemos que también abrir la posibilidad en connivencia y en colaboración estrecha con la Agencia Española del Medicamento, en que muchos procedimientos pueden perfectamente trasladarse a ser procedimientos virtuales. Desde lo que puede ser, por ejemplo, los consentimientos informados, que hoy seguimos requiriendo que se firmen en papel. Pocos de estos consentimientos se admiten en forma telemática. Obviamente, es verdad que tenemos que preparar plataformas para que el paciente virtualmente lo firme. Yo creo que tenemos que hacer quizás una transformación digital real de la investigación que lleve a que todo eso que estamos haciendo personalmente, presencialmente, sea, no digo que no se pueda hacer, que sea igualmente válido a ojos de lo que puede ser el aspecto regulatorio telemáticamente, porque eso nos puede permitir el que podamos estrictamente reducir las visitas de los pacientes a lo que realmente necesita el paciente. Es verdad que nosotros que hacemos mucho fase 1, los pacientes de fase 1 tienen una parte que es insoslayable a nivel presencial, como es todas las curvas de farmacocinética. Pero también es verdad que todo lo que no requiera presencia dentro del hospital podemos ir trasladándolo a otro ámbito distinto. En esa misma situación estamos cambiando y poniendo en marcha un panorama que es llevar al hospital a lo que es el domicilio del paciente. Es decir, no tanto que el paciente venga, sino que vamos a intentar que hagamos empezado a hacer en Estados Unidos y en algunos centros también en Canadá, y es cómo acercamos una estructura que no tiene por qué ser tan centralizada y que podemos de alguna forma hacer más derivación para plantear un modelo distinto, un modelo mucho más distributivo que comparta lo que puede ser esa actividad del hospital con la actividad de los pacientes en su propio lugar. Todo ello es un cambio, yo creo que todas las crisis son enriquecedoras y esta desde luego nos ha abierto nuevas ideas y lo que tenemos que hacer es que las hagamos realidad. María Jesús, evidentemente, o sea, tienes mucho que aportar a esta pregunta por toda la gestión que habéis llevado desde la Agencia Española del Medicamento. ¿Cuál ha sido vuestra actuación? ¿Qué aprendizajes tenemos de cara al futuro en línea con lo que estaba comentando Jesús ahora mismo? Estoy totalmente alineada con lo que ha dicho Jesús. Tenemos que caminar efectivamente a una digitalización de los procesos que sean digitalizables y minimizar los procesos, los trámites que no aportan valor, manteniendo toda la investigación clínica de una forma sólida, consistente. Voy a explicar un poco. Bueno, lo que hemos hecho durante estos meses era, fuimos conscientes que los pacientes oncológicos debían evitar la asistencia a los hospitales, como otros pacientes inmunodeprimidos que podrían suponer población de riesgo y más vulnerable frente a la infección COVID, tanto para recibir medicamentos en los hospitales de día como para recibir la medicación de los ensayos clínicos. Nos pusimos como objetivo que no se frenaran los ensayos clínicos durante el COVID, a pesar de la sobrecarga en los sistemas sanitarios y en algunos casos el colapso en algunas zonas de algunos hospitales. Y por eso habilitamos esta posibilidad de monitorizaciones remotas durante un tiempo o dispensación domiciliaria de la medicación y así. Pero estos pasos hay que darlos con mucha cautela, porque si bien es cierto que hay que evolucionar hacia esa digitalización y cuando dispongamos del portal de ensayos clínicos europeo, que está siendo una obra magna, pero que en algún momento esperamos ver finalizada, como así lo requiere el reglamento de ensayos clínicos, eso lo va a facilitar más porque el intercambio de información en soporte digital a todos los niveles pues facilitará pues algo tan sencillo como que alguien firme un consentimiento informado en formato digital y que inmediatamente esté cargado en un portal. Pero mientras esto no esté disponible, todos los pasos que damos tenemos que tener la seguridad de que no amenazan la integridad de la investigación.
Porque todos los ensayos clínicos tienen como finalidad generar evidencia para que después el medicamento se evalúe y eventualmente sea autorizado. Si cuando se va a evaluar se encuentran datos de cuya consistencia se duda, la inversión que se ha hecho en el ensayo clínico es demasiado grande como para perderla. No únicamente la inversión en dinero, es la inversión de los pacientes fundamentalmente, de las ventanas de oportunidad vital que tienen los pacientes que ofrecen a la investigación. No se puede perder ese tiempo ni ese paciente que se ha incluido en el ensayo clínico. Los ensayos, bueno, para garantizar su calidad, pues se hacen de forma rutinaria y habitual, inspecciones para comprobar que se cumplen inspecciones de buena práctica clínica. El grupo de inspectores europeos tiene que estar de acuerdo y tiene que estar armonizado en qué es lo que se puede exigir. No valdría que un país decidiera que es factible monitorización remota o manejo remoto del paciente, cuando después otra inspección podría no admitirlo como válido y cuando en la EMA se esté evaluando este dossier se ponga en duda la consistencia de estos datos obtenidos de una manera que quizá para todos no sean igualmente sólidos. Por tanto, sí que hay que avanzar a la simplificación de procesos vía la digitalización en esto y en todo. Sí que hay que hacer un esfuerzo enorme para que la pandemia no afecte al tratamiento de los pacientes oncológicos ni a la investigación clínica de estos pacientes, pero estos pasos hay que darlos con mucha cautela porque tienen que ser muy seguros y no pueden suponer pasos en falso de los que nos podamos arrepentir después. Gracias, María Jesús. Y de otro lado, y no menos importante, tenemos la gran apuesta que se está produciendo desde la Comisión Europea, que está proponiendo diferentes programas en aras de mejorar holísticamente la salud y el bienestar de los ciudadanos. Y en este escenario, la pandemia aparece como un gran catalizador de diferentes propuestas. Dolors, con el plan de recuperación sobre la mesa, el European Next Generation, ¿cómo se incorpora el efecto de la pandemia en los objetivos de la Comisión Especial sobre la lucha contra el cáncer? ¿Y qué papel desempeñáis los responsables políticos en el ámbito del cáncer en tiempos de pandemia? Pues gracias, Ana. Lo primero es lo que estabais diciendo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Al final, la pandemia del COVID ha demostrado que las amenazas a la salud no respetan las fronteras y que es necesaria, por tanto, una respuesta europea más coordinada. Todos los pacientes crónicos y, en particular, los pacientes de cáncer han sido golpeados 2 veces por la pandemia, no pudiendo acceder a tratamientos o a diagnósticos tempranos y, en muchos casos, han pagado con la vida esta emergencia. Y hemos hablado de colapso, pero yo también quiero hablar de miedo. Quizás tampoco no les hemos dado la tranquilidad a esos pacientes crónicos y oncológicos que tenían, ¿no? que tenían las consultas programadas y que a lo mejor no accedieron por miedo a contagiarse al COVID en los hospitales estaban colapsados. Quizás, ¿no?, desde la parte pública tendríamos que haber trabajado mejor ese trabajo con el enfermo crónico de cáncer, pues para que acudiera a esas consultas programadas. Por tanto, no podemos permitir que esto vuelva a pasar y ha llegado, por tanto, el momento de aplicar las lecciones aprendidas. La realidad ha demostrado que no podemos superar esta crisis actuando por nuestra cuenta ni enfrentando las competencias nacionales con las europeas. Solo se puede superar si trabajamos todos juntos, sector público y privado, y lo quiero dejar bien claro, Estados miembros y Unión Europea. Ya no hay marcha atrás para construir esta unión de la salud que sea capaz de hacer frente a cualquier amenaza sanitaria. Y por eso, y aquí lo relaciono con los fondos europeos, el Next Generation, ¿no?, estos fondos europeos, es el primer paquete a la historia ¿no?, de la Unión Europea que más fondos estamos recibiendo, no solo España, sino todos los Estados miembros, para luchar contra esta pandemia y para salir de la crisis que nos ha puesto esta pandemia, porque la pandemia ha creado una crisis sanitaria, pero también económica y social. Y, por tanto, estos fondos, sobre todo, buscan 3 grandes objetivos. Lo primero, reforzar los sistemas nacionales de salud, reforzar todos los instrumentos europeos y trabajar para esa unión, para la salud europea, para que nunca más nos vuelva a pasar y que podamos estar todos mayor coordinados, con mayores protocolos y, por tanto, proteger nuestra salud pública de todos. Luego,
el segundo eje importante de estos fondos está claro que también es para ayudar a levantar otra vez pues, la economía y sobre todo con dos objetivos muy claros: la lucha contra el cambio climático, tan esencial también para la salud, y sobre todo también hacer esa gran transformación de la era analógica a la era digital, justamente, ¿no? Lo estábamos hablando ahora, pues que claro que Europa tiene que estar entrando ya en la década digital y que tenemos que hacer una unión más digital, más ágil, con esta transformación, ¿no?, hacia esa era digital y tecnológica en todos los sectores, incluyendo el sector salud, simplificando, estaba hablando la directora de la Agencia del Medicamento, simplificando los procesos, pero ya no solo simplificando pues, los trámites, la burocracia, que también, sino que sobre todo tenemos que poner la transformación digital en el acceso, ¿no?, y en la investigación y en la innovación de los medicamentos. Por ejemplo, de las 13 recomendaciones que hay en la misión Cáncer del nuevo programa de investigación Horizonte Europa, pues resaltan sobre todo los elementos claves vinculados a la innovación tecnológica, el mejor uso integrado y coordinado de datos clínicos y muestras e investigación, la creación, para mí muy importante, esto nos ayudará a trabajar en equipo y coordinados todos los 27 Estados miembros, pues la creación de un European Union Cancer Digital Center, que vamos a tener todos los datos europeos, que esto nos va a ayudar pues en la detección temprana y en el cribado, que también tenemos que introducir toda la parte digital en la detección temprana y en el cribado, así como, por supuesto, en la medicina de precisión, como he dicho antes, en prevención, diagnóstico y terapia, ¿no? Todo esencial para una lucha más eficaz con todas las enfermedades y en particular contra el cáncer, y sobre todo sin renunciar jamás a la protección de datos, o sea, porque ahora también, ¿no?, en Europa estamos discutiendo con este gran Big Data europeo, pero que también tenemos que proteger la protección individual de todos los europeos en la protección de los datos. Cuanto hay muchos elementos, o sea, el COVID ha sido, por desgracia, pero a la vez ha sido una oportunidad para avanzar muy rápido. Quizás lo que ha hecho el COVID es que avancemos en un año lo que quizás hubiéramos avanzado en 10 años. Y, por tanto, tenemos grandes instrumentos desde la Unión Europea, como hoy os he explicado, para estar mejor liderados, para adquirir más competencias desde la Unión Europea, que nos va a facilitar más coordinación y más instrumentos para el acceso y la homogeneización y el trabajar en equipo y adquirir pues, las buenas experiencias, los buenos proyectos de investigación de un Estado miembro, pues que todos lo podamos aprovechar. Y yo siempre lo digo, siempre desde esta asociación pública y privada. Al final, la Unión Europea, y lo sabéis, siempre ha trabajado desde este gran eje que es el sector público y el sector privado, porque sabemos que cuando más avanzamos, cuando más progresamos, es cuando lo hacemos juntos. Muchas gracias, Dolor. Pues con tu intervención vamos a dar por cerrada esta conversación. Quiero agradeceros a cada uno de vosotros vuestra participación y contribución en este espacio de reflexión. Ha sido para mí un honor presidir esta mesa y, desde luego, haber sido testigo de vuestras generosas contribuciones. Hoy hemos hablado sobre las metas y las proyecciones de futuro que tenemos como país y como continente para disminuir la prevalencia del cáncer, sobre la innovación en oncología y la importancia de la colaboración entre los diferentes actores para mejorar el acceso de esa innovación a los pacientes y a los ciudadanos, porque, como decía al principio, para el paciente oncológico cada día cuenta. Y sobre la relevancia, habéis hablado mucho también de la importancia de las tecnologías, ¿no?, en el abordaje del cáncer. Ya antes de la COVID, la OMS había priorizado el enfoque y los recursos para reducir la mortalidad de enfermedades no transmisibles, fortaleciendo los sistemas de salud y, por supuesto, en el caso del cáncer era una prioridad, pero hemos visto que todavía se ha puesto aún más de manifiesto después de la pandemia. Ha llegado el momento de que todos los países nos esforcemos por reconstruir y tener mejores sistemas para el abordaje del cáncer y que alcancemos esos objetivos de la Agenda 2030 de la misión del cáncer, ¿no? Salvar más de 3 millones de vidas, que los pacientes vivan más y mejor,
lograr una comprensión profunda del cáncer, prevenir lo que es prevenible, optimizar el diagnóstico y el tratamiento, apoyar la calidad de vida de todas las personas expuestas al cáncer y garantizar un acceso equitativo a todo lo anterior en Europa y, por supuesto, en nuestro país. Ojalá lo logremos entre todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Jesús, Dolores, Jesús. Y como hemos abierto muchos temas sobre los que podemos profundizar, os emplazo a que tengamos otro webinar más adelante y podamos abordarlos porque el tiempo lo marca todo. Nos tenemos que ir. Muchas gracias.